Al día de hoy, la bombilla Portonaus, a pesar de esos escarceos que se están haciendo de entrada de algunas familias bajo ciertas condiciones, sigue siendo una ciudad fantasma. Es el titular que ustedes han puesto de forma muy apropiada. Eso nos obliga a presentar en el día de hoy medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues cuando hay un peligro, se llama en términos latinos periculum in mora, de que se retrase la sentencia que se ha de dictar contra el recurso que hemos presentado, el juez adopte unas medidas en donde, en base a los argumentos jurídicos y científicos que ponemos en esas medidas, adopte las medidas para que la gente pueda entrar. En esas medidas que ya digo hemos presentado, se apoyan fundamentalmente en informes científicos. Cuyo científico, uno de ellos, lo tengo aquí a mi derecha y que ya en su día aportó un informe cuando presentamos el recurso para justificar el motivo por el cual lo presentamos. Pero ese informe está ampliado y ratifica lo que decía en el otro informe. Y es, en resumen, que los niveles de CO2 que están en Portonaus y La Bombilla no son incompatibles con la vida siempre y cuando, y él ya lo desarrollará, que sigan unos parámetros para que la gente pueda ir entrando gradualmente y de la forma más rápida posible en aquellas zonas que no son de exclusión, que son bastantes, que están definidas. En noviembre de 2021 interpusimos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el decreto del Cabildo, cuyo decreto impedía la entrada a numerosísimas familias que estaban residiendo en La Bombilla y en Portonaus. Ese recurso fue admitido y ese recurso ha tardado en ser enviado al expediente administrativo en donde se ha basado el Cabildo para impedir la entrada en Portonaus y La Bombilla bastante tiempo, entre otras cosas, por lo que ustedes ya conocen, que hubo una huelga desde esta Administración de Justicia que ha retrasado todo esto. Mi opinión es que el Cabildo, a pesar de que dice que ha instalado, y ustedes lo han publicado, un centro de vigilancia continuo de bases en Portonaus y La Bombilla para que puedan entrar, entendemos que los instrumentos que están empleando hay una carencia absoluta de medios personales y de medios materiales. Cuando tanto unos como otros, si hubiera voluntad, en este caso voluntad política, de poder instalar esos medios y ampliar los medios personales, no estaríamos hoy convocando y por tanto manifestando en esta rueda de prensa algo que está perjudicando a miles de familias. A miles de familias no solo son los daños materiales, que por cierto, esos daños materiales, en muchos casos hemos presentado demandas o reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, para que durante este año larguísimo que ya ha transcurrido desde que tuvieron que abandonar su vivienda, esas viviendas están siendo deterioradas, no tienen mantenimiento, los negocios no se pueden poner en marcha y por tanto, independientemente de este recurso y de estas medidas cautelares, hemos presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Por cierto, ya hay respuesta de alguna de ellas por el Ayuntamiento de los Llanos de Arenales, que sorprendentemente dicen que no hay causa de fuerza mayor que justifique el que estos demandas de responsabilidad patrimonial prosperen, cosa que estamos en total desacuerdo y por lo cual nos hemos visto obligados a recurrir ante los juzgados contenciosos.
Yo pienso una cosa que estoy convencido que pensamos todos los que estamos aquí. Aquí estamos hablando de personas. Y cuando se habla de personas, yo no quiero distinguir lo que se dice vivienda, primera vivienda, segunda vivienda, vivienda de alquiler. Son personas que tenían ahí su vida. Y su vida ha sido otra vez enterrada como consecuencia de una decisión administrativa, de un cabildo que, desde el punto de vista nuestro, avalado por los informes que tenemos, no justifica que después de 1 año y 5 meses sigan sin poder entrar en su vivienda, y que va a dar lugar, o está dando lugar, a que la gente, que eso yo no digo que se deba hacer, diré siempre como abogado que no se debe hacer, que se tome la justicia por su mano. ¿Qué es tomarse la justicia por su mano? Pues entrar a pesar de las condiciones que están establecidas. Y eso sería un desastre. Un desastre. Por eso acudimos al único camino que creo que tenemos que recorrer, que es el camino de la administración de justicia. Por tanto, confío que los jueces tomarán en cuenta que estamos hablando de miles de personas, que ahora mismo, independientemente del daño material que he dicho antes, están sufriendo un impacto psicológico brutal. Cualquiera de los que estamos aquí, después de 1 año y medio casi, de no poder entrar en nuestras viviendas, en donde hemos tenido que dejar todo, pero sobre todo lo que hemos dejado son los sentimientos, lo que hemos dejado es nuestra vida, aparte de la cuestión del material. Por eso apelo una vez más a seguir el camino que hemos marcado y ojalá que se acelere la resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque ahora está anunciada que puede haber una huelga de jueces, una huelga de funcionarios. Confío que estas huelgas, si se producen, no interrumpan algo tan importante como es lo que está sucediendo en Portonal de la Bombilla, que yo creo que es el único caso conocido por mí en toda Canarias se ha producido lo que se viene produciendo, y conocido por mí ya también creo que en el mundo entero, pues salvo que haya unas catástrofes brutales, lo que se está sucediendo creo que se puede resolver. ¿Y cómo se puede resolver? Poniendo en marcha todos los medios personales y los instrumentos necesarios para que acelerar el regreso lo antes posible. A mí me gustaría que fuera inmediato de todas las personas que están sufriendo y padeciendo día a día las consecuencias de no poder estar en su hábitat, en el lugar donde están viviendo y en donde en algunos casos habrán nacido personas y habrán fallecido personas, pero que el fallecimiento no sea como consecuencia de la situación que vienen padeciendo, sino como consecuencia del proceso natural. Dicho esto, voy a dar ahora la palabra a la persona que ha elaborado el informe científico. El informe sustenta que con las evidencias científicas que se comunican no hay solidez ni rigor, ni se puede argumentar que el principio de precaución para negar a los vecinos y vecinas de Puerto de la Bombilla que puedan vivir. Yo he tomado solo medidas en la bombilla mediante un detector profesional a niveles de suelo y de 1,40 metros, que ya podemos encontrarnos a nivel de suelo 20, 30 mil y basta 1,40, que ya se reduce un montón, porque hay que tener en cuenta siempre la facilidad con que se dispersa el dióxido de carbono. Siempre en ambientes donde no hay movimiento de aire, por su baja densidad puede quedar. Las mediciones que he hecho en la bombilla espero hacer de una manera exhaustiva en Puerto Nao en la próxima semana, en los próximos días, que en Puerto Nao, en la bombilla es un poquito más preocupante, pero las emisiones que ocurren a través de todo el suelo siempre buscan, que es de origen hidrotermal magmático profundo, y en eso coincido con el coordinador de Involcán, en contraste con las
postura del INME, que en esto no hay unanimidad. Yo hice un informe de 60 páginas que se acompaña, un análisis de la información que se aporta, y ante el juez y ante el tribunal tienen que ver que no hay criterios científicos objetivos para tomar las decisiones que han adoptado, ¿no? Las emisiones difusas de dióxido de carbono han existido siempre y en escenarios volcánicos han existido siempre. Lo atestiguan realidades como la isla de Vulcano, como la isla en Furnas, en San Miguel, en Azores. En Canarias también ha existido siempre, y lo saben instituciones que han tomado medidas desde hace bastantes años que se ha empezado, porque las emisiones difusas se han analizado como un precursor geoquímico de una posible erupción. Y de hecho, del último volcán de La Palma, hubo precursores geoquímicos entre las emisiones de dióxido de carbono, de helio o de radón, que son sobre todo los que alertan, porque son gases que ascienden mucho más rápido que el magma, ¿no? Lo digo porque aquí no hay una negación de una realidad, ¿no? Y posiblemente en La Bombilla, en Portonao y en el entorno de la Cumbre Vieja, las emisiones han existido siempre, pero ahora se han descubierto porque estamos llenos de detectores y tecnología que nos han puesto en alerta, ¿no? Los testimonios orales han dicho que en Portonao y La Bombilla han existido. Bueno, yo voy a centrarme. El contencioso contra el recurso y las cautelares que se presentan se sustentan fundamentalmente en un hecho muy relevante. Siempre todos los informes del comité científico, que son casi, uno hace un análisis de los informes cada 2 semanas que se reúnen, y en su literatura cambian muy poco. No son informes que puedan aportar a unos responsables políticos, en este caso el presidente del PayPal y del Cabildo, decisiones de la envergadura que están tomando durante más de 15 meses. Eso es un hecho en lo que aporto. Y de hecho el principio de precaución regulado y establecido en la Unión Europea, no regulado por ley en España, una de las condiciones que pone para dar ese poder político es que la evaluación científica del riesgo tiene que ser lo más exhaustiva posible, aportando todas las evidencias que permitan adoptar decisiones. Y es aquí donde entendemos que hay un vacío enorme, ¿no? Primera evidencia, la página web del Cabildo de riesgo volcánico, se me descolocó, pone que hay 53 balizas. El último informe del PEVOCAL dice que hay 92, al menos en transparencia pública pone 52. De esas 52 balizas, a ver si las puedo abrir, se pone el mapa de geolocalización y si se abre, 12 están geolocalizadas en el mar. No es real. Es significado, no hay la más mínima. 12 están localizadas en el mar. Ponemos la isla de La Palma, las balizas. Aquí hay 12 en el mar, que no es real. Primera evidencia de que no hay una preocupación. Solo 3 en La Bombilla, donde se dan las peores condiciones, no incompatibles con la vida. Dice que hay 53. Son de Involcán, del IGN y algunas de la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Bueno, con esta calidad científica de la información, más evidencia. El Cabildo vuelca en una tabla S todos los datos, dice que en tiempo real, que no es en tiempo real, de la información de esas balizas. Pues si analizamos la última, esperen que no la he abierto, solo hay información de 25 balizas, 11 de mayo. Información de 25 balizas. Solo 3, según los datos que aporta el Cabildo, tienen niveles de concentración de dióxido de carbono alta. La mayor, más de 100.000 ppm.
con la información que aporta es imposible adoptar decisiones de una amplitud tan extensa que afecta a una población como Puerto Nao y La Bombilla. No es una evaluación científica rigurosa. Esa es una evidencia y es una de las cosas que he planteado. En las medidas cautelares se plantea que todas las viviendas deberían tener estaciones automáticas con wifi y aplicación móvil. Otra razón que en los informes científicos criticamos. El comité científico publica una tabla, dice que a sugerencia de salud pública, en la que establece que a partir de 700 ppm hay riesgo. Y de hecho, todos los permisos que están concediendo a los vecinos mediante un formulario que le concede un QR, siempre tiene que ir con un acompañante que con su detector en mano antes de entrar en la vivienda. Si marca más de 700 no lo deja entrar. 700 en el exterior es ridículo, no tiene significado científico. En el exterior, de hecho, no hay legislación que soporte que diga que a partir de aquí hay asfixia. Es más, se han publicado tablas en comunicaciones científicas donde dicen que incluso hasta 30.000 ppm no hay ningún riesgo de asfixia en ambientes exteriores. La legislación que existe en ambientes interiores, y digamos que la cifra que se pone en el umbral es 5.000 ppm. Recuerden que en la atmósfera normalmente tenemos 400. 5.000 ppm en interiores, que se puede dar incluso en ambientes cerrados, muy cargados, cafeterías, bares, restaurantes, cines, teatro. Puede darse perfectamente 3.000 con la sola respiración humana. Les digo que la concentración del aire que expiramos es de 50.000 ppm de dióxido de carbono, un 5% del porcentaje de aire que expiramos, que eso es lo que es la respiración, en una mezcla del aire en donde tenemos un 5% de CO2. Para llegar a niveles de hipercania, de acidificación de la sangre, tienen que ser niveles muy altos y también hay que tenerla en el tiempo. Se ha estado trabajando desde el primer día y que lo que hemos encontrado en Puerto Nao y en La Bombilla con respecto a la parte que nos compete a los propietarios son total y absolutas incongruencias en el sentido de lo que dicen, lo que hacen y lo que no hacen y no dicen. Entonces, la verdad es que ha sido todo un montaje por parte política que no se han aclarado absolutamente nunca en las condiciones del por qué nos han desalojado de Puerto Nao. Incluso llegaron a decir que hacer viviendas fuera de Puerto Nao para los vecinos. Y yo lo que digo es que después de haber vecinos que han perdido su vivienda por la lava, a hacer viviendas para los vecinos de Puerto Nao, que tenemos vivienda, que podemos estar allí, que se ha demostrado técnicamente y jurídicamente que se puede vivir en Puerto Nao, no entendemos esas situaciones que parecen muy contradictorias. Y bueno, lo que me quieran preguntar, si queremos aclarar algo, yo creo que hay muchas cosas, pero en una rueda de prensa tenemos que ser muy escuetos. La suma de Puerto Nao y La Bombilla pueden rondar las 1.300 personas. Sí tengo muy claro que hay una desidia total y absoluta por parte de los dirigentes políticos en La Palma para resolver el problema que tiene Puerto Nao. El porqué de esa desidia nunca lo sabremos, o lo sabremos en el futuro si hay un procedimiento judicial que llegue hasta el fondo. Yo tuve la oportunidad en un momento determinado que me pasaron el informe que el Cabildo presenta para justificar las acciones del cierre de Puerto Nao, de la parte perimetral, y la verdad es que los informes son catastróficos. O sea, hay, por ejemplo, 5 folios que dicen lo mismo. Un folio dice, preparando la reunión. El otro, la reunión está preparada, la vamos a publicar. El otro, se publica en el boletín. El otro se manda al boletín y sale publicada. Y el otro, la foto que salió en el boletín. Y eso no tiene contenido ni físico, ni técnico, ni jurídico. No sabemos jurídicamente en qué se agarra, porque yo también soy un profano jurídicamente. Pero sí sabemos o pretendemos creer que tenemos alguna clave de lo que está sucediendo. En un momento determinado se confirma o se declara Puerto Nao zona catastrófica. Allí no hay ninguna catástrofe, no ha sucedido nada de catástrofe. Hay gases, correcto, menos que en otros sitios del mundo demostrado por el científico Francisco Pulido, y eso no lo pueden declarar zona catastrófica. Detrás de toda esa especie de zona catastrófica nos tememos que hay ayudas
que pueden ir directamente para que los vecinos recuperen esas zonas catastróficas, ayudas que no han llegado ninguna. O sea que yo no voy por el camino jurídico porque no lo conozco, pero sí digo que hay una maraña detrás de todo esto que es increíble. Ustedes saben perfectamente que antes de ayer se hizo una entrada en la bombilla para recuperar la bombilla, quitar arena, ayudar a los vecinos, están súper agobiados, súper ahogados, y fue la Guardia Civil. La Guardia Civil nos presentó ahí que teníamos que salir, le dijimos que no íbamos a salir porque estábamos trabajando y estábamos cubiertos porque todos teníamos medidores, se fue y por streaming pasaron esas imágenes. Al pasarlas por streaming aparecen 12 guardias civiles con un escrito, creemos supuestamente que el escrito es de la delegación del gobierno de La Palma, porque nadie puede tener la autoridad para desalojar la bombilla, con un escrito de desalojo de la bombilla. O sea, la mala intencionalidad política o en este caso el que hace ese escrito, que yo no sé si es el delegado de gobierno, pero es que no puede haber otro que lo haga, y que no sé si el delegado de gobierno lo manda al presidente del Cabildo, porque ellos son los que han llevado todo este tema y los que han intentado decirle a los vecinos de Puerto Naos que no se pueden entrar. Nosotros hicimos una entrada masiva, 22 personas, estuvimos toda la noche en distintos edificios, primera planta, segunda, tercera, cuarta planta, y ahí no hay gases, 460, 450 ppm, y con las ventanas prácticamente cerradas para que ellos no vieran que estábamos ahí. O sea, hay algo que nosotros desconocemos. Ese es el procedimiento jurídico que se tendría que llevar por delante. Y sabemos que hay algo, pero se va a descubrir con el tiempo. Voy a hacer un pequeño inciso, y es el siguiente. Cuando se presentaron a las personas que están afectadas por los gases una serie de escritos por parte del Cabildo al objeto de que pudieran entrar en sus viviendas, poner los medidores, siempre y cuando renunciaran a las denuncias que se han presentado de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, y acudieron al despacho, yo les dije que en ningún momento firmaran ningún escrito que supusiera la renuncia a unos derechos. Me consta que algunos lo han hecho, me consta que algunos al hacerlo han instalado los medidores, pero también me consta que no ha habido ningún seguimiento a lo que aquellos que autorizaron que entraran renunciando a sus derechos se sepa cuál es el resultado de esa situación. Sí. Luego, lo que está diciendo Luis, lo que he dicho yo y lo que ha dicho Francisco, creo que se puede resumir en un caos que hay y una falta de transparencia y, por supuesto, como consecuencia de ello, una desconfianza absoluta, porque hay un hecho objetivo. En noviembre de 2021, en diciembre de 2021, tuvieron que desalojar las viviendas. Estamos en mayo del 2023 y miles de personas, hemos hablado de 1.300, puede ser 1.100, 1.400, 1.500, no pueden entrar en sus viviendas. Y eso hay que buscar una solución. Y la única solución es dotar de medios personales y de medios materiales para hacerlo de la forma más inmediata. Pero sí que es verdad que con todos esos obstáculos que tenemos, el único camino, y será por deformación profesional, que tenemos que seguir y que debemos seguir en la Administración de Justicia. Por eso, el día de hoy vamos a presentar esas medidas cautelares que normalmente tienen un carácter excepcional, pero que nos vemos obligados después de tanto tiempo a presentar. Para que exista prevaricación tiene que dictarse resoluciones a sabiendas de que son totalmente injustas, y siempre dirá que lo que él está haciendo es en base a todos esos informes científicos y esas reuniones quincenales o semanales que se sustentan para que él impida o prohíba que entre la gente en la vivienda. Esa es la contestación que debo dar como abogado.